Se pierde la salvación según Primera a los Corintios 9:27. Este es un versículo que se utiliza mucho para decir la salvación sí se pierde, porque Pablo dijo, no sea que siendo yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pero obviamente que aquí no se está hablando de la salvación, basta con revisar el contexto. Lo primero que yo voy a hacer es analizar este versículo a la luz de muchas versiones de la Biblia. Vean, por ejemplo, en estas versiones de la Biblia, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Otra versión dice, para no quedar yo mismo descalificado. Otra versión dice, antes sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para que predicando a los otros no me haga yo reprobado. Dice, más bien golpeo mi cuerpo y yo mismo no, y lo domino, no sea que después de haber predicado a otro, yo mismo quede descalificado. La otra versión dice también descalificado. Otra versión dice descalificado. La otra versión también dice descalificado. La siguiente versión también dice, yo mismo quede descalificado. Otra dice, no resultar yo mismo descalificado ante Dios. Otro dice, que he proclamado otro el mensaje, no quiero quedar descalificado. No quiero quedar descalificado. Otra versión. Descalificado. Otra versión. Otra versión dice, no, yo mismo quede eliminado, versión Reina Valera. Y la Reina Valera que nosotros utilizamos dice eliminado, y la Reina Valera corregida de 1977 dice venga a ser reprobado. Es decir, que encontramos tres palabras en estas versiones de la Biblia, pero la más común en la traducción correcta, la más apropiada, sería descalificado, y solamente la versión Reina Valera tradujo eliminado. Y hay otra traducción que es reprobado, que la Reina Valera corrigió, se dio cuenta que eliminado quedaba como un verbo muy fuerte, un verbo adjetivado muy fuerte, y lo cambió a reprobado, que es la versión Reina Valera del 77. Casi todas las Biblias, aquí hay casi 15 Biblias que les he leído hoy aquí, y todas estas Biblias utilizan la palabra descalificado o reprobado en vez de eliminado, pero mayormente descalificado. ¿Por qué? Porque Pablo no está hablando de la salvación en el contexto. Basta con que veamos un poco lo que Pablo viene diciendo. Está defendiendo su apostolado en primer lugar y está diciendo que él tiene derecho como apóstol a muchas cosas, entre ellas a tomar dinero de ellos, pero él no quiere ser un escándalo del evangelio por tomar dinero, y prefería predicar el evangelio gratuitamente porque a él era impuesta esa necesidad de hacerlo. De manera que Pablo está defendiendo su apostolado, él sabe que uno en el ministerio, en el liderazgo, uno podría enredarse por mal administrar el dinero, o por tomar ventaja de tomar dinero, aunque él tenía derecho a tomar dinero. Pero él dice, estos son los escándalos de un ministro de Dios. Un ministro de Dios puede encontrar obstáculos por estar pidiendo dinero para poder cumplir con el ministerio, por un lado. Y por otro lado, él habla de darles rienda suelta a las pasiones de la carne, es decir, tener dominio propio. De manera que Pablo no está hablando aquí. Fíjense lo que dice Pablo. Si Pablo está diciendo, él mismo venga a ser eliminado, y ser eliminado, ustedes vean cómo ser eliminado, el estar perdido totalmente en su salvación, entonces hay un problema. Tendremos que tomar la palabra eliminado, pero también golpear mi cuerpo, porque él dice, sino que golpeo mi cuerpo. Y en otras partes, en estas versiones vimos que dice que sujeto mi cuerpo o tengo dominio sobre mi cuerpo. Es decir, golpear el cuerpo no puede ser tomado literal. Esto es simplemente una alegoría o algo simbólico, representativo, que él quiere utilizar la imagen de los atletas para ilustrar la disciplina que ellos tenían sobre su cuerpo al abstenerse de alimento, porque un atleta, ¿qué atleta golpea su cuerpo? Ninguno. Entonces él lo que está hablando es de la disciplina física, la disciplina también moral. En este caso le está diciendo, mira, yo me abstengo de las pasiones de la carne, que era muy común, sobre todo la fornicación. Yo me abstengo de estas cosas para tener una moral y tener mi cabeza erguida para poder seguir siendo un predicador excelente, seguir predicando con moral, con excelencia ante los ojos de los hombres, y que nadie pueda utilizar esto como una excusa y poner obstáculos para creer en Cristo, y descalificándome, diciendo, no, este no puede ser predicador. ¿Qué tipo de predicador es este? Cuando se acuesta con esta mujer, cuando es un mal administrador, cuando lo que has hecho es enriquecerse por el dinero de los contribuyentes, etcétera. Entonces Pablo está diciendo en esta segunda parte, en primer lugar, defiende su apostolado, defiende su salvación, no tiene duda de que él es un apóstol y que el sello de su apostolado son los mismos creyentes corintios. Pero por otro lado está diciendo, necesito tener disciplina en mi cuerpo, y yo me he abstenido de los deseos de la carne, de las
pasiones de la carne para no ser descalificado por Dios, pero también por el hombre. Entonces, ¿a qué eliminación se refiere Pablo al decir que él no quiere ser eliminado o descalificado o reprobado? Bueno, él lo que no quiere es quedar al margen, quedar descalificado, es decir, no sentirse apto para la gran bendición que tenemos de proclamar con moral, como heraldos, el Evangelio de Jesucristo. Que por culpa de darle rienda suelta a las pasiones de la carne, éstas les obstaculicen moralmente en poder predicar el Evangelio libremente. No es que pierde su ministerio, como algunos dicen, no, es que pierde su ministerio. Se refería a la pérdida del ministerio. No, el ministerio y el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. Él no puede contradecirse. Él mismo dijo en Romanos que los dones de Dios son irrevocables, por tanto no puede referirse a él. Pablo, aunque pierda la moral, no significa que no pueda seguir predicando. Él puede seguir predicando. Ese no es el problema, pero sería un obstáculo, sería una excusa que el mundo utilizaría para decir, ¿cómo tú me vas a predicar cuando tú hiciste esto, aquello y lo otro? Claro, de alguna manera sería quedar al margen como ministro de Dios, pero no significa que perdió su don o el talento, o el llamado o el ministerio que Dios le dio, le confió. Solo que la moral es la que se pierde. Dice, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Es decir, Pablo sencillamente está diciendo, yo golpeo mi cuerpo para no quedar descalificado. Es decir, no me enredo en las pasiones de la carne, no le doy rienda suelta a mis concupiscencias, a la carne, con tal de mantenerme con la moral y con la cabeza erguida en lo alto, predicando el Evangelio de Cristo con toda libertad sin que nadie me acuse. Y por un lado, anteriormente viene diciendo, y también trato de no tomar dinero de ninguno de ustedes, aunque tengo ese derecho como apóstol. ¿Para qué? Para no escandalizar, para no ser gravoso, para que nadie ponga excusas de que yo me estoy enriqueciendo con el Evangelio, aunque sea legítimo tomar dinero, no para enriquecerme, pero sí para continuar con el ministerio. De manera que Pablo está diciendo es sencillamente, yo no quiero quedar descalificados después de ser un heraldo. Heraldo significa un diestro en la enseñanza, un diestro en la predicación, alguien que predica con autoridad. Nuestra autoridad se pierde cuando nos vemos enredados en asuntos administrativos, en asuntos de fornicación o adulterio o todo este tipo de cosas. Pablo dice, yo de estas cosas me abstengo para no quedar descalificado. No para perder mi salvación, porque ese no es el tema del apóstol Pablo en el capítulo 9. Él está haciendo una defensa de su apostolado, de los derechos que tiene como apóstol. Sin embargo, él renuncia a esos derechos con tal de que nadie tome el ministerio del apóstol Pablo como una excusa o un obstáculo para decir, no, yo no puedo ser cristiano porque... Y además él se está dirigiendo a los cristianos, de manera que también está sirviendo y fungiendo como un ejemplo para ellos, para que ellos también puedan imitarlo en la abstención sexual, que era el problema muy común en ese tiempo. Y lo es todavía hoy día. Muchos hombres de Dios han caído precisamente por no cuidarse, y lamentablemente es un escándalo del Evangelio. Y aunque siguen predicando, ellos el don no lo pierden, siguen predicando, pero ya no es lo mismo. La autoridad queda como relegada, queda como que por debajo, ¿no? Ya la moral no es la misma. Entonces de eso es que está hablando el apóstol Pablo. Así que, mi amigo, este texto no está hablando de la salvación. Que Dios te bendiga. Amén. ¿Se pierde la salvación de acuerdo a 1 Corintios 10:12? Lo que está diciendo el apóstol Pablo compromete nuestra salvación en 1 Corintios 10:12. Soy el pastor Winston Medina y hoy voy a dar respuesta a esta importante pregunta. Quiero decirles que este versículo dice literalmente así. Ha sido traído a mí cuando se trata del tema de la salvación, si se pierde o no se pierde. Y algunos dicen, sí, la salvación sí se pierde. La salvación puede perderse porque 1 Corintios 10:12 dice lo siguiente. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, ellos dan a entender que la salvación puede perderse porque el que crea que está firme, el que se crea que está salvo, mire que no caiga. Si dice que no caiga y que mire que no caiga, es probable que pueda caerse. Y si se puede caer, porque puede perder la salvación. Pero bueno, yo quiero que entendamos que para entender las escrituras necesitamos respetar el contexto, necesitamos respetar lo que se dice antes, lo que se dice después y lo que dice el apóstol Pablo en este caso en toda la carta. Pero nada más voy a considerar para dar respuesta a esta pregunta, si se pierde o no se pierde la salvación de acuerdo a este versículo. Voy a usar solamente el contexto del capítulo 10 completo, lo más que pueda, los versículos que están anteriores. Capítulo 10, versículo 1 de 1 Corintios dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Los padres de los judíos, Pablo como judío está hablando de todos los que estuvieron bajo la nube en la peregrinación hacia la tierra prometida.
y dice, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés, está hablando de los tiempos de Moisés, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. O sea, Cristo estaba en el Antiguo Testamento de maneras asombrosas que nosotros no podemos entender. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Cuando dice de los más de ellos, quiere decir de la mayoría no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quiénes perecieron en el desierto? La mayoría de los judíos. Dice, pero del versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas, dice el versículo 6, y esto es clave, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Es decir, la pregunta que tenemos que hacernos es: Dios decidió que quedara escrito qué cosa, porque dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, ¿qué es lo que quedó escrito? El relato de lo que le pasó a Israel, a la mayoría de los judíos, antes de entrar a la tierra prometida durante el tiempo de Moisés, y por supuesto sus consecuencias. ¿Y para qué se escribió? Dice, para nuestro ejemplo. Para ejemplo, ¿con qué propósito? Para nuestro ejemplo. Y ya lo vamos a comprobar aquí. Dice, versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, ¿qué hicieron los judíos para obtener tales consecuencias? ¿Qué fue lo que hicieron que quedó registrado como un ejemplo, como una constancia, como un paralelo, para que nosotros también veamos eso como ejemplo? ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron 5 cosas, cometieron 5 pecados de acuerdo a lo que Pablo está introduciendo acá. Y repito, los contemporáneos al tiempo de Moisés. Dice, número 1, la primera cosa que hicieron es, según el versículo 6, codiciaron cosas malas. Versículo 6 dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y ahí nosotros nos damos cuenta todo tipo de codicias que tuvieron. No voy a entrar en detalle porque no es el propósito mío. La segunda cosa que hicieron, versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Es decir, fueron idólatras. Esa es la segunda cosa. Fueron idólatras. Codiciaron, se sentó el pueblo a comer, a beber y luego se fueron a jugar. La idolatría para ellos era como un juego prácticamente. No hay un pueblo más idólatra, habiendo visto tantos milagros del Señor, viendo las señales hechas por Moisés, viendo prodigios, viendo el mar abrirse en 2, viendo que Dios los libró de la mano de Faraón, caminando por un desierto. Sus ropas no se desgastaban, sus zapatos no se desgastaban y Dios los sostenía en el desierto a pesar de todo. Dios proveyó codornices, Dios proveyó el maná del cielo, y viendo todos esos milagros, no hay un pueblo más idólatra que el pueblo de Israel. Y eso es lo que está diciendo aquí. Fueron codiciosos, pero fueron también idólatras. No se conformaron con el maná ni las codornices, sino que querían mucho más. Fueron codiciosos y fueron idólatras. Y luego dice que la tercera cosa es que algunos fornicaron. Y yo quiero dar una observación acá. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y cuando dice algunos, aunque pareciera como que Pablo dice algunos poquitos, no. La palabra algunos, según el contexto, implica una gran cantidad de personas fueron fornicarios. ¿Cómo yo lo sé? Porque en el versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos. Yo creo que Pablo está siendo irónico aquí cuando dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, en un solo día, 23,000. Por eso es que digo que Pablo está hablando como en forma irónica, diciendo, algunos, unos poquitos nada más por ahí pecaron, cayeron 23,000 en un solo día. No fue una exageración, 23,000 perecieron en un solo día por el pecado de la fornicación. Es decir, que la fornicación, estamos hablando de un tiempo cuando la tierra no estaba poblada, no había miles de millones de habitantes sobre la tierra, habían unos pocos, y en un solo día cayeron 23,000. Es decir, que el pecado más espantoso por el cual perecieron en un solo día fue el pecado de la fornicación. En un solo día perecieron 23,000. El cuarto, y tentaron al Señor. Versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Es decir, tentaron al Señor. Ya vemos 4 tipos de pecado. Y viene el último que dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces vemos aquí 5 cosas, 5 pecados que el pueblo de Israel cometió. Número 1, codiciaron. Número 2, fueron idólatras. Número 3,
fornicaron. Número 4, tentaron al Señor. Y número 5, murmuraron. Murmuraron. ¿Y contra quién murmuraron? Murmuraron contra Dios, murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Josué, murmuraron contra la tierra, murmuraron contra los propósitos y la visión de Dios, murmuraron contra todo, y por eso fueron devorados por serpientes y perecieron muchos de ellos, la mayoría de ellos, dice la Biblia. Entonces, 5 pecados que cometió el pueblo de Israel y que se escribieron como ejemplos. Para eso se escribió. ¿Cómo aplican estos ejemplos, estos 5 ejemplos de los que está hablando el apóstol Pablo, para los que tienen vida eterna, para los cristianos? ¿Cómo aplican estos versículos para mí? ¿Cómo pueden estos versículos aplicarse a mí? ¿Está hablando el apóstol Pablo de que podemos perder la salvación o que podemos perecer como perecieron ellos? Pues la respuesta está en el versículo 11. El versículo 11 tiene la respuesta a esta interrogante. ¿Cómo aplican estos ejemplos para la vida del cristiano? Bueno, miren lo que dicen, y yo lo quiero resaltar. Dice así: y estas cosas les acontecieron, ¿a quién? A la mayoría de los judíos, como ejemplo, y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros. ¿A quién? A los cristianos. Pero vean que Pablo no pone en duda nuestra salvación. O sea, estas cosas no se escribieron para decirnos, ustedes van a perecer al igual que ellos perecieron, ustedes van a caer como ellos cayeron, ustedes se los van a comer las serpientes. No hay paralelo alguno. Eso es ilógico. Lo que está diciendo, estas cosas se escribieron para, como ejemplo, que quedaron ahí reflejados como una constancia, y están escritas para amonestarnos. ¿Cómo aplican? En el sentido de que esas cosas sirven para amonestar contra la murmuración, contra la fornicación, contra la idolatría, contra todas estas cosas que se mencionan acá. Entonces, estas cosas aplican para utilizarse como un modelo para amonestar. Mire, a Dios no le agrada ni la murmuración, a Dios no le agrada la fornicación, a Dios no le agrada la idolatría, a Dios no le agrada que lo tentemos ni que murmuremos. Todas estas cosas las podemos utilizar como ejemplo para amonestar a nosotros. Vea lo que dice el apóstol Pablo, y este es el punto. Él no pone en tela de juicio la salvación. Dice, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Él lo da por hecho. Es decir, el apóstol Pablo, en este versículo 11 que ellos no citan cuando argumentan que la salvación se pierde, el apóstol Pablo dice que estas cosas se escribieron como ejemplo para amonestarnos a nosotros, para que no caigamos en estas cosas, para que no cometamos los mismos errores que ellos. Pero no aplica en cuanto a las consecuencias, sino en cuanto a que como cristianos estamos llamados a caminar en otro nivel de vida. Por eso él aclara y dice, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, no estamos diciendo que podemos perder la salvación, ya nosotros alcanzamos los fines de los siglos, ya nosotros alcanzamos la vida eterna. Nuestra salvación no está comprometida, a pesar de que podamos llegar a caer en estas cosas. Pero sí, el Señor nos amonesta a que no murmuremos, a que no forniquemos, a que no seamos idólatras, a que no tentemos al Señor, ni que seamos idólatras. Todas estas cosas que se mencionan ahí, que acabo de decir, los 5 pecados que la iglesia debe evitar. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que estas cosas sirven como ejemplo para amonestarnos a nosotros, a quienes definitivamente tenemos ya vida eterna. Hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Y qué son los fines de los siglos? Nosotros, los de este tiempo, que hemos alcanzado la vida eterna. De manera que el apóstol Pablo no está comprometiendo nuestra salvación por estas cosas, pero las cosas sirven para que nosotros tengamos carácter y caminemos en un nivel de vida diferente y un estándar de vida ejemplar distinto al estándar de vida que vivieron aquellos judíos, la mayoría de ellos, que perecieron. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? ¿Se pierde la salvación según el 1 Corintios 10:12? No, porque no podemos arrancar ese versículo del contexto. El contexto dice, así que es un conector de causa y efecto, es decir, además de continuidad. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Estar firme con respecto a qué, no con respecto a la salvación, sino con respecto al caer en estas 5 cosas, estos 5 pecados, estas 5 actitudes incorrectas que tuvo el pueblo de Israel en su mayoría. Mire que no caiga ¿qué? De su salvación, no, porque hemos alcanzado los fines de los siglos. No está hablando de la salvación, obviamente. Mire que no caigan, o sea, no tengamos autoconfianza, en pocas palabras. No nos confiemos, no creemos porque como ya yo alcancé vida eterna, yo no puedo caer en murmuraciones, yo no puedo llegar a ser idólatra, yo no puedo caer en fornicación, yo no puedo ser idólatra, yo no puedo murmurar, yo no puedo llegar a tentar a Dios. Por supuesto que puedo hacerlo. Tengo que estar vigilante para no hacer eso. No puedo confiar en mí mismo. El llamado del apóstol es a que confiemos en el Señor y no que confiemos en nosotros. Por eso el versículo 12 dice, así que debido a todas estas cosas que han pasado, ¿de qué manera me sirve esta amonestación? ¿Cómo nos amonesta la Biblia? Bueno, si ustedes creen que están, usted no puede decir, no, yo no peco, ya yo no fornico, ya yo no adultero, ya yo no tiento a Dios, ya yo no puedo hacer eso. No está diciendo eso. Estamos propensos a fallarle al Señor, estamos propensos a caer y a repetir los mismos errores que cometió el pueblo de Israel en su mayoría. Evitemos eso. Y él está diciendo, el que piensa que está firme, fíjense, no está diciendo que el Señor salvó, no, el que piensa es alguien que tiene un concepto de que está firme. Bueno, si yo creo, autoconfiando en mí mismo, confiando en que ya yo no puedo pecar y que yo no puedo fallar, estoy equivocado.
debo cuidar entonces, ahí sí yo tengo que cuidar la salvación, porque quiere decir que yo confío en mí mismo, no confío en Dios, que es capaz de guardarme y protegerme para yo no caer en esas cosas, y tengo una autoconfianza, como Pedro, por ejemplo, que decía, yo no te voy a negar, Señor, estoy dispuesto a morir por ti si es posible. Tenía una autoconfianza, y a la larga, que hizo, le falló al Señor, hasta maldijo y dijo grosería y otro tipo de cosas. Todas estas cosas podemos caer. ¿Perdió Pedro su salvación por eso? No, no la perdió, porque somos seres humanos y podemos fallar. Y esto es lo que está diciendo aquí Pablo dentro del contexto. Dice en el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Toda tentación es humana. Estas tentaciones a caer en la murmuración, en la tentación a Dios y todas estas cosas. Pero fiel es Dios, fíjense, fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Que se pierde la salvación de acuerdo a 1 Corintios 10:12? No. Dios es fiel, y Dios, cuando vea que nosotros estamos en tentaciones, nos va a dar la salida. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Vean, está relacionado con los pecados que cometió el pueblo de Israel. No creamos que no podemos caer en la idolatría. Huid de la idolatría. Como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Está dando a entender el apóstol Pablo que cuando se trataba de la comunión, muchos seguían teniendo ídolos y así creían poder agradar al Señor. No, huyan de la idolatría. O sea que lo que vemos aquí, aunque Pablo utilizó y mencionó 5 pecados y errores que cometió el pueblo de Israel, pecados que desagradaron al Señor y por los cuales ellos perecieron, el más fuerte aquí es la idolatría. Cuidado, porque detrás de un ídolo hay demonios, es lo que está diciendo, y no podemos sacrificar a los demonios, no podemos comer de las cosas sacrificadas a los demonios, porque estamos bebiendo de la copa del Señor. Somos la iglesia, somos el pueblo del Señor. Entonces el propósito de Pablo era final, de acuerdo a todo lo que hemos visto aquí, era amonestar sobre el desprendimiento, el huir, escapar de la idolatría y entender claramente cuál es el propósito de la cena del Señor, de la cual todos participamos. No podemos tener ídolos y a la vez tomar la cena del Señor. Ese era el propósito, pero para eso él comenzó introduciendo todo lo que pasó como ejemplo para amonestar a que hagamos las cosas como debemos hacerlas. Pero no está hablando de la pérdida de la salvación, porque repito, en el versículo 11 dice que estas cosas se escribieron para amonestarnos a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. De manera que, ¿se pierde la salvación de acuerdo a 1 Corintios 10:12? No se pierde la salvación. Y el que confía en sí mismo, que cree que no puede caer, ¿caer de qué? Caer en murmuración, en tentación, en idolatría, y todas estas cosas, idolatría. Bueno, huya de estas cosas, cuídense y velen. No crean que no podemos llegar a caer en estas cosas. Recuerden que el Señor quiere que ustedes caminen en un estándar distinto y en una novedad de vida que es en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, la salvación no se pierde. No utilicemos los versículos descontextualizados para implicar o hacer y obligar a la Biblia que diga lo que realmente no dice. Que Dios les bendiga. Amén. Apreciados amigos de YouTube, gracias por sus comentarios. En el video anterior sobre la salvación puse un tema muy controversial en YouTube que se llama ¿se pierde la salvación? Y algunos me han escrito, otros me han escrito al Facebook en privado, me han hecho muchas preguntas respecto a este tema. Bueno, hoy yo quiero cubrir esos versículos que aparentan decir que la salvación se pierde. El primer versículo que voy a explicar está en Mateo 10:22 y 24:13, que dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál es el argumento? Ellos dicen, bueno, aquí este versículo está mostrando que si el cristiano no persevera hasta el fin, entonces este no es salvo. Bueno, yo quiero decirles que el cristiano no persevera para ser salvo, sino que como es salvo, él persevera. La perseverancia es un fruto obrado por el Espíritu Santo como muestra de que realmente nosotros hemos nacido de nuevo. La perseverancia es un sinónimo de la palabra paciencia en el griego. Significa que yo soy paciente porque la paciencia es un fruto del Espíritu una vez que yo soy salvo. Entonces yo soy salvo y esa salvación que yo recibo me hace resistir, me hace ser paciente frente a cualquier ataque que yo pueda sufrir como cristiano. Si sacamos este versículo así fuera de contexto, pudiera pretender decir que nosotros realmente podemos perder la salvación. Vean ustedes que Marcos 13 nos dice, estos son textos paralelos: y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin,
ese será salvo. ¿Escucharon la primera frase? Y seréis odiados. Es decir, el cristiano está siendo rodeado de personas que lo están odiando, que no lo toleran por ser cristiano. Pero dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Es decir, como cristiano, a mí no me va a importar que la gente y mis seres queridos me odien, porque el contexto de estos dos pasajes que leímos anteriormente, que citan para sostener que la salvación se pierde, es el contexto de la tribulación, de la gran tribulación. Es decir, en el momento de la gran tribulación, los cristianos van a ser odiados, van a ser aborrecidos, van a ser entregados a las cárceles, hasta nuestra propia familia nos van a llevar a los concilios. La Biblia lo dice en esos mismos contextos de esos versículos que ustedes citan. Van a haber falsos profetas. Y Lucas 8:15 dice, pero la semilla en la tierra buena, hablando de la parábola del sembrador, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Dan fruto con su perseverancia. Está hablando del cristiano genuino, que una vez que le predicaron la palabra de Dios, esa semilla halló cabida en sus corazones cual buena tierra, y estos cristianos ahora perseveran. ¿Perseveran por qué? Porque han nacido de nuevo, porque la semilla halló cabida y puede profundizar y puede crecer y producir frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, que es lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. Es decir, el verdadero cristiano va a perseverar. Va a perseverar. La perseverancia es producto de la salvación obrada en el corazón del cristiano. Apocalipsis 2:10, fíjense este mismo contexto. No temas lo que estás por sufrir, le dice Dios a una iglesia. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí está hablando del imperio desde Nerón hasta Diocleciano, que pasaron 10 imperios. Cuando dice tribulación por 10 días se refiere a 10 imperios que salvajemente mataron, masacraron y asesinaron y aserraron y metieron en la hoguera y decapitaron a cristianos en el primer siglo. Miles de cristianos murieron con estos 10 emperadores, y es la tribulación de 10 días de la que se habla en Apocalipsis. Pero le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es decir, el Señor les está animando y les está diciendo, venga lo que venga, van a sufrir muerte, van a sufrir persecución, van a sufrir de emperadores, pero ¿saben qué? Manténganse fiel. ¿Y qué va a pasar? Yo les daré la corona de vida. No se refiere a la salvación aquí. Lo que está diciendo es que Dios le va a dar una recompensa adicional a aquellos que perseveren en medio de tribulación. Y así pudiéramos ver otros versículos. Por ejemplo, Hebreos 3, 6, 14 dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Dice, nosotros somos casa de Dios si retenemos firme hasta el fin. Una evidencia de que yo soy de Dios es que persevero. Es decir, repito, yo no persevero para ser salvo. Yo soy salvo y como producto de ser salvo, persevero. La perseverancia es un fruto, viene adicional a la salvación. No hay cristiano que no persevere. El cristiano que realmente ha nacido de nuevo persevera. ¿Por qué persevera? Porque es un fruto del Espíritu. Es la paciencia en mí para resistir y poder permanecer firme en el camino del Señor. Dice Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden. Es que no podemos serlo. El Espíritu no nos deja irnos. El Espíritu siempre va a tratar con nosotros y va a estar allí dentro de nosotros redarguyéndonos. Podemos dejar de congregarnos por un tiempo, pero el Espíritu siempre va a redarguirnos. Por eso dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Tienen fe. Esa es la palabra fidelidad, tener fe. La palabra fiel en inglés se dice faithful, significa lleno de fe. Y es la misma palabra que está aquí. Sino de los que tienen fe, es decir, de los que son fieles, están llenos de fe para la preservación del alma. Y Lucas 21:19, con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Aunque hay un juego de palabras que pareciera que la perseverancia me lleva a salvar mi alma, no es lo que realmente quiere decir el contexto, porque siempre el contexto que aparece este tema de la perseverancia y de la paciencia tiene que ver con el sufrimiento, los ataques que recibimos continuamente. Pero el cristiano, pase por los sufrimientos que pase por las circunstancias que pasen, pase por los ataques que pueda atravesar, este cristiano va a permanecer firme y va a permanecer fiel, porque el Señor lo dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo tenemos dentro de nosotros. Y dice, y me seréis testigos. La palabra testigos allí es la palabra martureo, que significa mártir. O sea, vamos a sufrir. Me dice, me seréis testigos. Yo voy a ser testigo con mi muerte si es posible. Me seréis testigo en Jerusalén, Judea, en Samaria y en los confines del mundo, en los confines de la tierra. Entonces nosotros permanecemos fieles, como permanecieron en el Coliseo romano los cristianos del primer siglo, segundo y tercer siglo, de 10 emperadores que atacaron brutalmente a los cristianos, y ellos permanecieron firmes. No hubo nada que los detuviera. Su único punto de negociación de los emperadores es: di que solamente yo soy el Kyrios, di que yo solamente soy el Señor, decían los emperadores. Pero los
cristianos decían: Jesús es el Señor vivo y resucitado, y morían cantando en la hoguera. Y esto trajo como consecuencia que los mismos verdugos que mataban a los cristianos se convirtieran al cristianismo, al punto que en el siglo III, cuando llega Constantino, encontró que todo el imperio estaba convertido al cristianismo. ¿Por qué? Porque hubo un gran ataque, pero a pesar de todo, el cristianismo surgió, se fortaleció, y los mismos verdugos que ejecutaban las acciones de los emperadores, al ver la perseverancia, al ver la fe de estos cristianos, al ver el sufrimiento de estos cristianos, y que no les importaba morir, sufrir como verdaderos mártires, permanecieron firmes. Ahora, volviendo al versículo del principio: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Si leen este texto, siempre es en un contexto de la gran tribulación. El problema es que hay gente que no cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Yo sí creo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No durante los 7 periodos de la iglesia, pero sí un buen tiempo. La iglesia necesita purificarse. Hay muchos falsos profetas. Tiene que haber anticristos. Tiene que haber dentro de la misma iglesia, no gente salva, sino dentro de la misma gente infiltrada, gente que está aparentando que se ha lucrado del evangelio, que ha hecho dinero con el evangelio, se han convertido en mercaderes del evangelio, y esa gente necesita ser probada. La Biblia dice que el juicio ya no le tarda. Entonces la iglesia tiene que ser purificada, pero el verdadero cristiano va a mostrar evidencia de que realmente él sí es de Cristo, él sí es de Dios, él sí está sellado por el Espíritu Santo a través del sufrimiento, a través del quebrantamiento, y es lo que nos dice ese versículo. Ese mismo versículo dice que nosotros vamos a pasar por la gran tribulación, porque dice: cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, dice: erguíos y huid a los montes, etcétera. Podremos huir, pero si nos alcanzan, estaremos dispuestos a morir por la causa de Cristo. Pero por eso dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. No voy a renegar a Cristo. Habrá gente que lo va a renegar, y servirá eso como evidencia. La prueba, la dura prueba que viene sobre la tierra, será el elemento revelador de quiénes realmente somos, si somos o no somos cristianos. Aquí no se trata de decir: yo soy cristiano y gloria a Dios y aleluya, y yo levanto la mano y yo canto y yo aplaudo. No, no, no. Se demuestra cuando somos provocados, cuando estamos dentro de un contexto de tribulación y somos atacados. Vean lo que pasa en Siria, lo que pasa aquí, el movimiento ISIS, cuántos cristianos han matado. Muchísimos, pero ellos permanecen fieles porque saben que este mundo es pasajero, este mundo es temporal. Entonces perseveramos. Cuando perseveramos nosotros en ese contexto, perseveramos en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la gran tribulación. Y eso es lo que dice este pasaje. Bueno, amigos, gracias por escucharme. Soy el pastor Wilster Medina. Sigan escuchando los otros versículos que se utilizan. Vean el próximo video y vean también la primera prédica que se llama "Se pierde la salvación". Amigos, nuevamente soy el pastor Wilster Medina, y en esta oportunidad estamos viendo los versículos que se utilizan para afirmar o sostener que la salvación se pierde. Vimos anteriormente el de Mateo 24 y el de Marcos 13, que dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y hoy vamos a ver otro versículo que alguien me mostró y me dijo: mira, aquí dice, da a entender que la salvación se pierde. Este es el que dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Primera de Pedro 4:18. Si el justo con dificultad se salva. Bueno, este versículo sencillamente no está hablando de la salvación en primer lugar. Quiero decirles que Primera de Pedro 4, si leemos desde el versículo 1, Pedro viene hablando diciendo: no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Está hablándole a cristianos de la dispersión que estaban por todas partes, expatriados, sufriendo todo tipo de pruebas, y estaban sorprendidos de cómo es posible que como cristiano a mí me tenga que pasar esto. ¿Cómo es posible que yo como cristiano tenga que sufrir todo tipo de persecución? Ellos dudaban de esto, y Pedro les escribe para decirle: pero ¿por qué ustedes se sorprenden? La prueba viene siendo prácticamente nuestra propia familia. La prueba es parte de la vida cristiana. No se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, sino que dice: gozaos y alegraos,
cuando os hallé en diversas pruebas, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es decir, esta gente tenía el Espíritu de Dios, pero tenían la duda de por qué el cristiano verdadero tiene que sufrir, tiene que pasar por diferentes tipos de tribulaciones, y Pablo escribe animándoles a ellos, y concluye sus palabras de ánimo, les viene diciendo que ninguno sufra por malhechor, entremeterse en lo ajeno, por ladrón, etcétera. Ahí dice varias cosas, dice, no, ninguno sufra por malhechor, ladrón o entremeterse en lo ajeno. Pero si sufre por Cristo, no se avergüence. Es decir, que si sufrimos por el Señor, no nos debemos avergonzar. Lo que no debemos sufrir es por cosas malas que hagamos. Está diciendo, el cristiano debe hacer siempre el bien, así le paguen con mal. Y entonces, dentro de ese contexto es que él dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El problema es que aquí Pedro utilizó la palabra salva, pero ignoramos que Pedro está citando un pasaje del Antiguo Testamento, una referencia. Él está haciendo referencia a un pasaje de Proverbio que dice exactamente así, dice, si el justo es recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? No, recordemos que Pedro está animando a una iglesia que está expatriada, creyentes que están fuera de su patria, huyendo, pero evangelizando a la vez, pero están siendo víctimas de todo tipo de sufrimiento y dolor. Y Pedro los está animando, no se sorprendan por la prueba que les ha venido, gócense porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, no sufran por malhechor, por ladrón o por entremeterse en lo ajeno, pero si sufren por Cristo no se avergüencen, porque etcétera, etcétera. Pedro está dándole ánimos allí y les dice, para darles mucho más ánimo, o sea, vean el sufrimiento, en pocas palabras. Él no está hablando de salvación, allí dice, vean el sufrimiento como parte de las recompensas que el cristiano tiene en esta tierra. Hacemos el bien y nos pagan con mal, pero no importa, gocémonos porque tenemos al Espíritu de Dios. Dice, si el justo es recompensado en la tierra, es decir, aquí hay una recompensa limitada, es decir, sufrimos, pasamos por momentos difíciles. ¿Quién cristiano no sufre? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dijo el apóstol Pablo. ¿Quién sufre y yo no sufro? ¿Acaso Jesús nos mintió? Jesús nos dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Esa es la clave, confiad, yo he vencido al mundo. O sea, en el mundo Jesús no nos mintió a nosotros, Jesús nos dijo que no íbamos a sufrir, que no íbamos a padecer, que no íbamos a ser afligidos. Él dijo, van a sufrir, pero confiad que yo he vencido. Entonces esa es la clave, Jesús ha vencido al mundo y nosotros permanecemos fieles. Ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro en pocas palabras cuando dice, si el justo con dificultad se salva? Lo que está citando este pasaje, lo está parafraseando, dice, si el justo es recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecado? Lo que está diciendo, sufrimos, hermanos, pero no importa, porque aunque sufrimos en esta tierra, tenemos la salvación segura. Por eso es que él está diciendo así, el justo sufre, y estas dificultades que estamos atravesando, no importa, pero tenemos algo que vale más que esas dificultades, que es la salvación. En esta tierra simplemente está limitado nuestro sufrimiento, pero en el más allá se acabó todo llanto, todo dolor. Pero dice luego aquí, vean, dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Lo que nos está diciendo el apóstol Pedro es que el impío, no es que el impío no sufre, por supuesto que sí. El cristiano es recompensado con las pruebas, nosotros sufrimos, pero lo más importante es que somos salvos. Lo más importante es que tenemos una vida grandiosa, eterna, en el más allá. Como dijo Pablo, es que ellos no se contradicen. Pablo dijo, las vicisitudes de este siglo no son nada comparables a la gloria venidera. Y en otro momento dijo, cada momento de tribulación acumula un poco más de gloria para mí, o sea, en la vida venidera. Lo que está diciendo Pedro en pocas palabras aquí es que el cristiano sufre, pero también el impío sufre en este mundo. Pero ¿qué pasa? Nosotros, al pasar a la otra vida, somos salvos, tenemos salvación. El impío no, el impío va a sufrir eternamente. O sea, ¿quién va a sufrir más? El impío. ¿Cuánto más? Por eso el proverbio dice, si el justo es recompensado en la tierra, nosotros sufrimos en la tierra. Pero dice, ¿cuánto más el impío y el pecador? Pedro amplía esta idea y nos dice, nosotros sufrimos en la tierra como cristianos, pero ¿saben qué? Más allá somos salvos. En medio de dificultades, aquí en la tierra somos salvos, nos salvamos, pero estos, ¿a dónde van a aparecer? O sea, sufren aquí y sufrirán allá. ¿Quién sufre más entonces? Sufre el pecador. Pudiéramos decir que sufre doble en algún sentido, pero mucho más, porque el sufrimiento del impío y del pecador es eterno, es un sufrimiento que no tiene fin. Entonces, básicamente, esto es lo que significa este versículo de primera de Pedro 4:18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? No podemos agarrar este versículo y divorciarlo de su malla textual. Pedro viene hablando, repito, de las pruebas, y está consolando a la iglesia, está diciendo que no suframos por otras cosas más que por Cristo. Y si sufrimos por Cristo, veamos eso como una recompensa, que lo más importante es que aunque suframos en esta tierra, en el más allá no sufrimos, no sufriremos, y nos da consuelo. Nosotros en el más allá somos salvos.
pero pobre del impío y el pecador. Aquellos que los atacan a ustedes, aquellos que los acusan a ustedes, aquellos que los maltratan a ustedes, aquellos que no les importa al cristiano, que no les importa cuánto ustedes sufren. No se preocupen, en el más allá ellos van a sufrir, nosotros seremos salvos. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Muchas gracias, hermanos queridos, Dios me les bendiga, y pendiente con el próximo video en el que voy a explicar otro versículo controversial sobre la salvación. Soy el pastor Wilton Medina y nos seguimos viendo. Amén. Amigos, nuevamente soy el pastor Wilton Medina y hemos estado estudiando algunos versículos que aparentan decir que la salvación se pierde. Estoy demostrando a la luz de la Biblia, a la luz del contexto, a la luz de la hermenéutica, a la luz de las escrituras, que la salvación no se puede perder. Y hemos estado estudiando versículos controversiales. Vimos el primero, el que perseverará hasta el fin. Vean ese video, el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Hay una explicación que simplemente es en el contexto de la tribulación. Vimos el uno de Pedro, primero en Pedro 4:18, donde dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Algunos dicen, bueno, aquí se ve que el cristiano se salva de bromita, el cristiano se salva de bromita, ¿no? Pero no, el contexto es las pruebas y las tribulaciones, el dolor, el sufrimiento. Sufrimos, pero sufrimos en esta tierra solamente. En el más allá somos salvos, mientras que el impío está totalmente perdido. Eso es lo que significa, sencillamente. Sufre doble y mucho más allá, porque va a sufrir eternamente. Sufre en esta tierra el impío, pero sufrirá mucho más en el más allá. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, animándonos. Nos dice, no sufran por malhechor, por entremeterse en lo ajeno, por ladrón. Si sufren por Cristo, no se avergüencen, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, etcétera. Eso es la explicación que di en los dos videos anteriores. Y en esta oportunidad, pues quiero traer a colación un versículo que también esgrimen para decir, no, mira, aquí dice esto, fíjense, este es el versículo: el que venciere, entre otras cosas que Dios va a hacer, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. Y es verdad, Dios no va a borrar el nombre del libro de la vida. Lo que ellos dan a entender es que el cristiano que no dé fruto, o el cristiano que se aparta, se descarría, como ellos dicen, entonces lo borra Dios del libro de la vida. Pero eso significaría, como digo yo en el primer video de si se pierde la salvación, significaría entonces que Dios borra al que se descarrió, y si se vuelve a reconciliar, como ellos dicen, lo vuelve a anotar. Se volvió a apartar o cometió algún pecado, pum, lo borró y después lo vuelve a anotar. Entonces tendría Dios que anotar y borrar todo el tiempo. Imagínense, Dios estará cansado de tanta gente que se aparte, llegue y se bautice y se volvió a descarriar, se volvió a reconciliar, etcétera, etcétera. Eso es algo absurdo. Este pasaje no puede significar eso. Voy a mostrarles varios pasajes de la Biblia que suponen que el libro de la vida fue revelándose progresivamente a través primero de Moisés. Fue el primero en mencionar que Dios tiene un libro, y luego vemos que David también nos menciona un libro en los Salmos, y luego vemos que en el Nuevo Testamento tiene otra perspectiva. Entonces, ¿qué es el libro de la vida? Bueno, el libro de la vida en el Antiguo Testamento, en esos 32, 31, 33, la primera referencia dice, entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, ahí viene la primera vez, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. O sea, no te voy a borrar a ti, Moisés, sino al que haya pecado contra mí. Vemos que Dios tiene un libro. No sabemos cómo se llama el libro. Hasta ese momento solamente Moisés percibió que Dios tenía un libro y le dice, bórrame de tu libro, del libro que has escrito. O sea, que Dios llevaba un registro. Libro de memoria se llama en otro pasaje. Entonces él dice, bórrame. Y dice, yo voy a borrar el que peca. Salmo 69, David dice, añade iniquidad a su iniquidad, a los malos, ¿no? Y que no entren en tu justicia, sean borrados del libro de la vida. Aquí es donde aparece la palabra libro de vida por primera vez. Dice, sean borrados del libro de la vida. Y Moisés lo vio como un libro que Dios tenía escrito. No le llamó libro de vida, pero David lo percibe como el libro de vida y dice, y no se han escrito con los justos. En Malaquías dice, entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos. Es decir, que Dios tiene un libro en el que lleva cuenta, lleva la memoria o lleva el recuerdo de todo lo que se hace en esta tierra, especialmente los que deciden hacer el bien y portarse de lo mejor en este mundo. Y esto era lo que ellos estaban conversando. Nosotros vamos a ser fieles al Señor, nosotros vamos a servir al Señor, vamos a hacer lo mejor para Dios, lo que agrada al Señor, eso es lo que haremos. Y el Señor escuchó
prestó atención y escuchó, y dice, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre, y ellos serán míos. Esa es la promesa. Vamos a ser del Señor, dice el Señor de los ejércitos, como poniéndole un sello, dice, lo dice el Señor, punto. ¿Quién va a ir en contra de la palabra del Señor? Ahora, en el Nuevo Testamento, en Filipenses 4:3, dice, también te ruego que ayudes a estas mujeres, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Nos dice Pablo, escribiéndole a los filipenses, que ayude, ¿sí? Que colaboren, que ayuden con estas mujeres, con Clemente y otros colaboradores de él. ¿Para qué? Dice en la obra del Señor, dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo ya ve a los cristianos que se involucran en las cosas de Dios como cristianos auténticos, que están escritos sus nombres en el libro de la vida. Y Apocalipsis 17:8 dice, y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. No voy a entrar en el tema escatológico, pero está hablando del momento cuando se manifieste el anticristo, se manifieste la bestia. Entonces, ¿qué dice? Dice que los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida. Es decir, que en el libro de la vida no están escritos todas las personas. ¿Quiénes son los que están entonces escritos en el libro de la vida? Los únicos que están escritos en el libro de la vida son los cristianos auténticos y verdaderos. Pero hay una revelación más. Vamos progresando. El libro que has escrito, el libro de la vida. El libro de la vida donde están los cristianos, el libro de la vida donde no están los impíos, los que han seguido a la bestia o al anticristo o a Satanás en este mundo. Veamos lo que dice Apocalipsis 13:8. Y todos los que moran en la tierra la adorarán, a la bestia, ¿no? Cuyos nombres, repite, no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí hay una nueva revelación. El libro de la vida del Cordero. Miren cómo fue progresando este libro. Es el mismo libro. El libro que has escrito, el libro de la vida, el libro memorial de las acciones de los justos que deciden servir a Dios, el libro de la vida del Cordero. Ya aquí tiene un calificativo. La revelación de Dios es progresiva. Moisés lo vio como un libro que Dios escribió, David lo vio como el libro de la vida, Malaquías lo vio como el libro memorial, Pablo lo vio como el libro de la vida también, y ahora nos dice Juan que el libro es el libro de la vida, y le pone una frase preposicional que dice del Cordero, o sea, le pertenece al Cordero. O sea, el libro de la vida es del Cordero, el cual fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces Apocalipsis 22:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, ya es en el juicio final, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? El libro de la vida del Cordero. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Es decir, en los libros fueron abiertos, se refiere a otros libros. Dios va a abrir varios libros, pero dentro de esos libros que va a abrir otro libro. Pero los muertos que van al trono blanco, los cristianos no vamos al trono blanco a ser juzgados, porque dice ninguna condenación, ningún krinos en el griego, ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús. Pero tal vez estaremos allí de testigos. Lo que sí dice es que los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Pero Dios va a juzgar, dice, los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros que no es el libro de la vida. Y aparte de eso, Dios va a abrir el libro de la vida para buscar sus nombres, para demostrarles a ellos, ustedes no aparecen escritos aquí. Ustedes no se anotaron en el viaje de la salvación, así que están perdidos totalmente. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto, hermanos? Lo que está diciendo Dios cuando dice, volviendo a este versículo, el que venciere, entre otras recompensas que Dios les va a dar, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Yo les voy a decir cómo yo entiendo este pasaje, a la luz de otros pasajes del mismo Apocalipsis. Notemos que este pasaje se encuentra dentro de lo que Dios le dice a diferentes iglesias, a la Odisea, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filadelfia, a cada uno de ellos Dios le dice algo diferente, y casi a todas esas iglesias Dios le dice al que venciere. Cuando dice al que venciere, Dios está distinguiendo a un grupo, a su remanente del montón. Porque en una iglesia hay muchos, pueden haber 3.000, 5.000 personas en una iglesia, pero no todos son salvos, no todos son verdaderamente cristianos. Solamente el cristiano verdadero, hay un grupo, hay un remanente que siempre permanece fiel, y ese es al que venciere. Entonces, al que venciere, el cristiano verdadero siempre va a vencer. El cristiano, ya lo vimos anteriormente, el cristiano verdadero siempre va a perseverar, va a resistir a todo ataque, a toda prueba, a toda tribulación. Y eso es lo que está diciendo Juan en la isla de Patmos. El Espíritu de Dios está diciendo, fíjense que él dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es plural. Ese es el montón, pero luego dice al que venciere, sacando de lo general a lo específico, sacando del montón al remanente suyo. Entonces, ¿qué dice Dios? No lo borraré, entre muchas cosas que le va a dar, dice, no lo borraré del libro de la vida. Esa palabra al que venciere se repite en varias iglesias. O sea, no es nada más a esta iglesia que Dios le dice, al que venciere, no lo borraré del libro de la vida. Algunos le dicen, los pondré como columna en el templo.
a otros les dice, qué sé yo, o sea, que quiere decir que son acciones que no se ejecutan ahora, sino que se ejecutará en el futuro. Esto yo lo entiendo de la manera siguiente, y lo entiendo así como docente que soy, porque soy profesor también. Lo que Dios está diciendo es que en el momento después que ya se haya ejecutado el juicio final, y estemos en la presencia de Él, ya Dios, ¿qué va a hacer con el libro de la vida? ¿Para qué va a necesitar Dios el libro de la vida? Dios va a borrar los nombres del libro de la vida, ya no hay más oportunidad de salvación. Pero los que perseveren, el remanente fiel, va a dejarse en el libro de la vida como un cuadro de honor. Eso es lo que quiere decir. No es que Dios borra y anota. No, sencillamente, como lo vemos a la luz de esa palabra, al que venciere. Vean cada vez que dicen Apocalipsis al que venciere. Dios le promete algo diferente a cada uno. Ahora Dios dice, al que venciere, no borraré su nombre. Es decir, Dios va a borrar todos los salvos del libro de la vida. Pues ya estamos salvos, ya estamos en el cielo, ya no hay más nada que hacer. Pero como parte, como un recordatorio para que todos vean, y como una parte de recompensa, Dios dice, a los que vencieren, a ese remanente fiel que perseveró, a ellos yo no los voy a borrar del libro de la vida, los voy a poner en un cuadro de honor. Es decir, van a permanecer eternamente en el libro de la vida. Bueno, hay varios tipos de recompensa, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es que el contexto de las diferentes iglesias, basta con que veamos esa frase, el que venciere, nos damos cuenta que hay diferentes tipos de recompensa. Y el libro de la vida, cuando dice, no borraré su nombre del libro de la vida, es que vamos a permanecer en el libro anotados como una exhibición de Dios. Mire, este es el cuadro de honor. Estos son los que llegaron venciendo este problema que se menciona en ese contexto que está allí donde aparece este texto. Vamos a ser parte del cuadro de honor de Dios, cuadro de honra. Dios nos va a exhibir y va a decir, bueno, ya todos los salvos ya no necesitan permanecer en el libro de la vida. Pero estos que pasaron por esto, vamos a dejarlo en el libro de la vida y va a ser como el álbum, como el cuadro de honor, donde se dice, mira, estos atravesaron este momento de tribulación, de angustia, de prueba, lo que dice en ese contexto de ese pasaje, y estos merecen permanecer aquí y no ser borrados. Eso es lo que significa. Así lo percibo yo, así lo veo a la luz del contexto, a la luz de los textos paralelos. Que Dios me les bendiga, sigan adelante y veamos luego otro pasaje en Hebreos. Vamos a estudiar ahora Hebreos y vamos a ver cómo podemos entender lo que dice la Biblia sobre la salvación. ¿Se pierde o no se pierde? Vean ustedes cómo hemos estado analizando hasta ahora que la salvación no puede perderse. Lo que hay es una mala interpretación y una explicación o interpretación fuera de contexto. Un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto para justificar lo injustificable. Cuidado con la eisegesis, que es explicar o querer interpretar a conveniencia un pasaje que, a la luz del contexto y a la luz de la intención que tenían los autores sagrados, inspirados por el Espíritu Santo, no tenían en mente. Que Dios les bendiga y sigamos adelante. No se pierdan el próximo video, que será el último. Buenas nuevamente, soy el pastor Winston Medina y en esta oportunidad vamos a cubrir el último tema basado en el libro a los Hebreos. Estamos estudiando versículos que utilizan los que sostienen que la salvación se pierde para esgrimir, no, mira, este versículo dice que la salvación se pierde. Pero ya hemos visto 3 versículos anteriores que cuando los analizamos a la luz del contexto y lo que la Biblia realmente dice, a la luz de los pasajes paralelos, nos damos cuenta que no existe tal interpretación, no es válida tal interpretación. Lo que hay es una eisegesis, una interpretación a conveniencia de quienes sostienen esta falsa doctrina. Ahora, vean ustedes el otro versículo que esgrimen. Este creo que es uno de los más fuertes porque este es el libro favorito de los que sostienen que la salvación se pierde. En los evangelios es mucho más fácil demostrarlo. Este es un poco más difícil, pero vean ustedes, este es el que ellos utilizan más. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Toman este versículo para decir, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos? Si un cristiano está descuidado, si descuida la salvación, por supuesto que se puede perder. La salvación es tan grande que quien la descuide está perdido, ya se quemó. No.
Este pasaje no está hablando de cristianos verdaderos y lo vamos a demostrar. Yo no necesito ser teólogo para entender que el libro a los hebreos lo tengo que leer completo para poder entender ciertos pasajes del mismo libro. Se llama la interpretación en base a lo general, desde lo general del libro, de la carta. Esta epístola anónima que no sabemos quién la escribió, posiblemente el apóstol Pablo, posiblemente Apolo, posiblemente Bernabé, son las hipótesis que hay. No sabemos, pero lo cierto es que el autor es el Espíritu de Dios. Pero cualquier persona sin conocimiento profundo teológico toma la Biblia y lee la carta a los hebreos, se va a dar cuenta que ahí se habla de dos grupos. Un grupo que escuchó la palabra de Dios, que tuvo la oportunidad o fueron iluminados, pero no recibieron, fueron incrédulos. Ese es un grupo, pero está el otro grupo que es el remanente fiel, los que sí aceptaron las promesas, los que sí perseveraron, los que sí se mantuvieron firmes, los que sí creyeron, los que obedecieron. Ese es el otro grupo. Cuando dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos, la palabra descuidamos es el problema, pero la palabra original es no atender. Eso es lo que significa. ¿Cómo escaparemos nosotros? Lo que pasa es que el autor, quien escribe, se incluye, porque esa es una estrategia discursiva. Se incluye para que el discurso no suene como que él se está excluyendo y ya se está poniendo en la categoría de los salvados. Él se incluye, eso es una estrategia. Él se incorpora dentro de su hilo discursivo para que no suene tan duro lo que va a decir luego. Dice, si descuidamos, si no atendemos, es lo que significa descuidar. Dice, si no atendemos, si no prestamos oído, si no obedecemos a lo que escuchamos, una salvación tan grande. Vean que dice, una salvación tan grande. Si usted se para allí y dice, oye, mira, si está hablando de la salvación, no, pero aquí está hablando una salvación tan grande. Luego dice, la cual fue anunciada. O sea, vean ustedes que, ¿qué es lo que se anuncia? Se anuncia es un mensaje. Aquí también existe una cosa que se llama sinécdoque, que es cuando se pone el todo por la parte o la parte por el todo. Cuando dice, si descuidamos una salvación, no se refiere a la salvación en sí, sino al mensaje de salvación. Que para poder salvo necesitamos escuchar el mensaje y obedecerlo. Como dice la Biblia, Dios ha predestinado a salvar al hombre por medio de la predicación, por medio del mensaje, por medio de la enseñanza, por medio de la Biblia, de la escritura, de la predicación. Así es que nosotros hemos llegado a Cristo. Yo llegué a Cristo porque una vez me predicaron. Entonces, si yo no obedezco la predicación, si yo no obedezco el mensaje que el predicador me está dando, sencillamente yo estoy condenado. Y eso es lo que dice, porque luego el versículo que sigue dice, la cual fue anunciada. Es decir, ¿qué es lo que se anuncia? Lo que te están diciendo es el mensaje de salvación. ¿Cómo te puedes salvar? Se les explicó a ellos, mire, la manera de salvarse es Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. La persona decide si obedece o no obedece. Si no obedece, descuidó su salvación. Es decir, descuidó el mensaje que le podía dar salvación, que era muy grande la salvación. Es muy grande ese mensaje. Un mensaje que los ángeles desean predicarlo y a ellos no les es permitido, nos es concedido a nosotros como cristianos. Y esto es básicamente lo que significa. Vean ustedes, hay dos versículos claves en este capítulo a los hebreos que nos permiten a nosotros deducir o entender que realmente se habla de dos grupos, unos que atendieron y otros que no atendieron. Vean lo que dice Hebreos 3, 18, 19. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a los que fueron desobedientes. ¿Ve? ¿Quiénes no entran al reposo de Dios? Los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad, Dios juró, no entrarán en mi reposo por su incredulidad. Como no creen, como escuchan y descuidan, no prestan atención ni obedecen al mensaje, entonces ellos no entran al reposo de Dios, no son salvos. Hebreos 4 del 1 al 2 dice, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno, para distinguir del montón a un grupo, dice, a algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros, en verdad, hace una aclaración. Algunos parecen no haberlo alcanzado, pero en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Fíjense, vuelve la palabra anunciado. Se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, es decir, a los que no quieren obedecer. Pero la palabra que ellos oyeron, ¿qué pasó? No les aprovechó. ¿Por qué no les aprovechó el mensaje? La palabra, el mensaje, la salvación tan grande que ellos descuidaron. Por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Es decir, ellos escucharon el mensaje, fueron iluminados, como dice el capítulo 1, que dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pero otra parte dice que no sea que nos deslicemos. Entonces dice, no, viste que nos podemos deslizar. Se deslizan, significa es que no creen. Sencillamente le pasan por alto a la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Por la fe en las que la oyeron. No hay fe, no hay salvación, es imposible. Este pasaje que acabamos de leer debe interpretarse a la luz de todo lo que viene diciendo desde el primer capítulo hasta el último, para poder ver los dos grupos y diferenciar que tiene apariencia de ser salvo, pero que no lo es. En otros pasajes, por ejemplo, veamos
Judas 1, 5, 7 dice: os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creían. Es decir, los que no creían. Todos salieron de Egipto. La libertad fue para todos, pero luego Dios destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no guardaron su origen, mas dejaron su habitación, los ha reservado bajo oscuridad, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido desenfrenadamente la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, habiendo recibido el juicio del fuego eterno. ¿Cómo uno sabe que una persona dentro de la iglesia no es verdaderamente cristiano? Fornican, tienen licencia para pecar, y nosotros hemos dicho, el cristiano verdadero persevera y no tiene licencia para pecar. Está tan agradecido de su Señor, persevera y es paciente y tolera todo tipo de sufrimiento porque ama a su Señor y no tiene licencia para pecar. No significa que yo, como creo que soy salvo y ya no pierdo mi salvación, tengo luz verde para ir a pecar. No, porque si peco estoy dando evidencia de que realmente no soy salvo. Realmente no soy salvo. La única manera que yo demuestre que soy salvo es que permanezca fiel, que no ande enredado en fornicaciones, que no le dé licencia a mi desenfreno, a la carne. Dice, habiendo seguido desenfrenadamente la carne extraña, es decir, la fornicación, el pecado. Entonces dice, fueron puestos, por ejemplo, habiendo recibido el juicio del fuego eterno. En una iglesia, hermanos, no todos los que van a una congregación cristiana son cristianos, aunque carguen una Biblia, aunque sean pastores, aunque tengan méritos y tengan títulos teológicos. No necesariamente. ¿Por qué? Porque la Biblia habla que habrá falsos profetas entre nosotros, dentro de la iglesia. Nosotros no podemos creer que vamos a perder nuestra salvación, porque nosotros la oímos y la obedecimos. Es el grupo que está en la iglesia y escuchan el mensaje y se les predica. Hay predicadores que predican el mensaje y hasta lo repiten muchas veces porque no ve cambio en los creyentes. Ese cristiano que no cambia, que no hay una deposición de actitud, que continuamente siguen en la misma actitud y en el mismo pecado, ese cristiano no es verdadero. Pero el verdadero cristiano obedece, oye, cambia y quiere transformarse cada vez más en la misma imagen de Jesucristo. Va creciendo como un varón perfecto. Es lo que la Biblia siempre nos dice. No consideramos nuestro rostro como si consideramos el rostro natural en un espejo y damos la espalda y seguimos siendo lo mismo. Vamos cambiando, vamos transformándonos. Este nuevo hombre va siendo transformado hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Alguien dijo respecto a la salvación, que es tan grande, dice que el determinado consejo de Dios que aseguró y selló el plan de Dios para nuestra salvación pudo haber sido este. La soberanía de Dios dijo, hagamos al hombre. Y la omnisciencia exclamó, ya que lo sabía todo, dice, miren cómo el hombre caerá. La justicia sentenció, tendrás que ser condenado, al caer por supuesto. Pero la gracia intervino diciendo, escuchemos al amor. Y el amor dijo, enviemos al Hijo. Y el Hijo, ¿qué dijo? El Hijo manifestó, heme aquí, envíame a mí, yo iré por ellos, yo iré a salvarlos. Hermanos, ¿cómo vamos a despreciar? Amigos, ¿cómo van a despreciar ustedes? Van a descuidar este mensaje de salvación tan grande. ¿Cómo van ustedes a pasar por alto este mensaje que Dios les está dando? Que Dios me les bendiga y que el Señor tenga misericordia de todos ustedes. Entonces hemos esgrimido hasta aquí que la salvación no puede perderse. Amén. Soy el pastor Wister Medina y en esta oportunidad vamos a estudiar el tema ¿se pierde la salvación según Hebreos 10:26? Es otro de los versículos que han utilizado para esgrimir que la salvación se pierde, y estos versículos, si no los leemos con cuidado, pudieran aparentar decir que la salvación se pierde. Pero vamos a analizarlos hoy a la luz del contexto y nos daremos cuenta que este versículo no está hablando de que la salvación se puede perder. Ahora vean ustedes lo que dice el versículo, dice 10:26 de Hebreos, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
pecados. Entonces, aquí nosotros vemos que aparentemente este pasaje estuviera indicando que el cristiano puede llegar a perder la salvación. Pero bueno, ya explicamos en un video anterior, estudiamos Hebreos capítulo 2:3, que la carta a los hebreos hay que interpretarla desde una perspectiva general de la carta. Es decir, tengo que leer toda la carta a los hebreos. Y cuando leo toda la carta a los hebreos me doy cuenta que hay dos grupos. Ahí se habla de dos grupos. Los cristianos nominales, no se le puede llamar cristianos, pero vamos a decir cristianos de nombres, pues cristianos nominales significa que no son verdaderamente cristianos, sino que gustan del evangelio, que están allí en la iglesia. Es que en la iglesia hay de todo. El trigo y la cizaña tienen que crecer juntos, dijo Cristo. Y en una iglesia hay gente que verdaderamente es cristiana y hay otros que no lo son. Y hay algunos que hasta se bautizan y hasta tienen Biblia, hasta son pastores, pero no son verdaderamente cristianos. Entonces, siempre va a haber el cristiano nominal, el cristiano de nombre. Sobre todo en este país, en los Estados Unidos, la mayoría de las personas tú les preguntas, ¿usted es cristiano? Bueno, sí, yo soy cristiano, pero sus frutos manifiestan otra cosa. En este pasaje vemos nosotros que hay un grupo de cristianos nominales que han sido iluminados, que han escuchado, han recibido, y vean que la Biblia es muy cuidadosa con los términos que utiliza. En el versículo 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido, ¿qué cosa? La salvación, no dice la salvación, después de haber recibido la salvación, no. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, es la gente, es el tipo de cristianos que ha recibido el conocimiento de la Escritura. Tal vez ha sido adoctrinado, ha escuchado la Biblia, ha escuchado el mensaje, ha escuchado a los predicadores, ya ha sido iluminado con el mensaje de la verdad. Ha sido iluminado con el mensaje de la verdad. Como dice en el versículo 2:3, que lo expliqué ya, cómo escaparemos si descuidamos, si desatendemos, si no prestamos atención. Y como lo dice en otros versículos que expliqué en ese video, que hay dos grupos, unos que oyeron y obedecieron y unos que no oyeron, cerraron sus oídos, no obedecieron, no siguieron la voz de Dios. Decidieron endurecerse y por su incredulidad Dios los condena, no son salvos, pues ese grupo no es salvo. Y aquí le está diciendo lo mismo. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Una persona puede recibir el conocimiento de la verdad, sin embargo no ser salvo. ¿Cuánta gente nosotros le predicamos? ¿A cuánta gente? A muchas. Pero ellos no todos obedecen, algunos obedecen, otros obedecen. Algunos vienen a la iglesia porque les gustó el mensaje, les gustó la predicación, pero aún así no son salvos. Y esto es lo que está diciendo aquí. Basta con que veamos la parábola del sembrador. Vemos que la semilla cae en diferentes tipos de tierra y vemos nosotros que eso representa el corazón del hombre. Mucha gente hasta recibe la palabra con gozo, pero eso no significa que fueron salvos. Solo la semilla, cuando la palabra cae en buena tierra, es que produce el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esos son los salvos. Los demás no son salvos. Y eso es lo que nos está diciendo la carta aquí. Si una persona recibe el conocimiento de la verdad y luego se aparta, es decir, peca voluntariamente, es decir, pecar voluntariamente, ¿qué significa dentro de este contexto y a la luz de todo lo que la carta viene diciendo? Desobedecer, no aceptar el mensaje de salvación, no recibir a Cristo, porque una cosa es recibir el conocimiento de la verdad y otra cosa es recibir a Cristo para salvación. Y eso es lo que está diciendo aquí. Si alguien recibe el conocimiento de la verdad pero no obedece, está pecando voluntariamente, porque ya fue iluminado, ya se le mostró cuál es la verdad. Esto es concordante con todo lo que la Biblia dice. En Hechos capítulo 17 el apóstol Pablo dio un discurso y dice, Dios pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con esto? Está diciendo, pero ya que una vez ustedes reciben el mensaje de Dios, ya no tienen excusa. Dios puede que tenga compasión de ustedes por ser ignorantes, pero ya que ustedes reciben el conocimiento de la verdad, ya quedan sin excusas. Y eso es lo que está diciendo aquí. ¿Cómo es posible que después de recibir el conocimiento de la verdad, yo le siga desobedeciendo a Dios, yo no quiera nada con Cristo? Eso se llama también la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ahí lo dice en el contexto. Dice, ¿qué es lo que queda? Dice, no queda más sacrificio por los pecados. Si Cristo es el único que puede salvarme, si Cristo es el único que me puede librar del infierno, y yo estoy rechazando, yo estoy desobedeciéndole, ¿quién más me puede salvar? Si solamente Cristo, Jesús, que la palabra Jesús significa Salvador, Él es el único que me puede salvar. Y si yo, después de haber escuchado, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y yo no lo recibo, queda sin efecto el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. Y para que ustedes se den una idea, claro, por supuesto que nos confundimos porque el autor de esta carta se incorpora como que si él fuera parte de ese grupo, y lo dije en el video de Hebreos 2:3, y es que una estrategia discursiva en la que nosotros formamos parte de la audiencia, como si fuéramos parte de la audiencia, para que el mensaje no suene tan fuerte, tan duro ante la audiencia. Pero también otra razón, que no la explica ya, pero la voy a explicar aquí, es porque el escritor es hebreo. Como hebreo él está hablando con esa propiedad de ciudadano hebreo también. Entonces, pero si ustedes ven que hay una diferencia en el versículo 39, dice, pero nosotros, si leemos todo, ya ahí hace una diferencia. No somos, ahí está hablando, los que no somos nominales, los cristianos verdaderos.
los que realmente no solamente hemos aceptado el conocimiento de la verdad, sino a Cristo que me da la salvación. Nosotros no somos de los que retroceden. O sea, hay un grupo que sí retroceden. Hay un grupo que se va hacia atrás. Hay un grupo que está en la iglesia y lo vemos muy animados y a los días ya no está. Lo que dice Cristo en la parábola del sembrador, basta con que veamos la misma interpretación que Cristo dio de la parábola del sembrador para darnos cuenta de que hay gente que recibe la palabra con gozo y después viene el maligno y quita esa palabra, o las riquezas de este mundo, los afanes de este mundo hacen que todo se esfume. Y lo mismo está pasando aquí. El apóstol está diciendo, nosotros, los cristianos que hemos recibido no solamente el conocimiento de la verdad, sino a Cristo, los salvos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El verdadero cristiano tiene fe, is faithful, está lleno de fe, como dicen los americanos, está lleno de fe, es fiel. ¿Y fiel por qué? Porque tiene fe en Cristo. Ahí está, sino de los que tienen fe. O sea, aquí cuando dice sino de los que tienen fe, está hablando del grupo que no solamente recibió el conocimiento de la verdad, sino que tiene fe para salvación, para preservación del alma. En cambio hay un grupo que recibió el conocimiento de la verdad, pero no tuvo fe. ¿Se dan cuenta cómo este pasaje, este versículo 39 explica el otro? Y hay un conector que no me quiero detener mucho en la lingüística, pero está una palabra que es pero. Pero nosotros está marcando una diferencia entre el grupo anterior del que él viene hablando y el grupo que realmente es cristiano genuino, que realmente sí ha obedecido, que realmente ha tenido fe, que realmente ha ejercitado fe en la palabra que ha escuchado. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Punto. Ahí termina el apóstol Pablo ese discurso y luego comienza a hablar de lo que es la fe. Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Comienza a hablar ahora y animar a la gente de la fe, y como es una carta escrita a los hebreos, comienza a presentarle a los héroes de la fe de cómo ellos alcanzaron buen testimonio por medio de la fe. Entonces este pasaje no está hablando en sí de los verdaderos cristianos que son salvos, sino de los que no son, pero han escuchado la verdad, han sido iluminados, como lo dice el versículo 32. Dice, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Algunos cristianos nominales habían sufrido, se habían expuesto al vituperio por ellos estar allí entre los cristianos del primer siglo. Algunos de ellos se apartaron, se desviaron y dijeron, no sigo esto. El punto de negociación es, dejen a Cristo o los matamos o los expropiamos o les quitamos su herencia, etcétera. Padres amenazaban con esto y algunos de ellos decidían, no, nosotros somos cristianos y vamos a padecer. Nosotros fuimos iluminados y encontramos la luz de Cristo, pero otros sí se iban, pues. Y eso es lo que está diciendo aquí. Entonces el versículo 39 explica eso. Está diciendo, nosotros tenemos fe. Es decir, hay un grupo que no tiene fe, aunque sí recibió el conocimiento de la verdad. Entonces no hay excusa. La salvación no se pierde, amigos, tengan seguridad. Eso no significa que tenemos licencia para pecar y que ahora yo puedo hacer lo que me dé la gana y ahora ya yo estoy salvo. No. Si usted peca deliberadamente, si peca desenfrenadamente, lleva una vida a su manera y hace lo que le dé la gana, sencillamente usted nunca en su vida ha sido salvo. La salvación es un regalo de Dios, obrada por el Espíritu de Dios, y una vez que somos salvos, nosotros perseveramos y nos mantenemos fieles y tratamos de vivir una vida agradando al Señor. Puede que lleguemos a pecar, sí, por debilidad o por descuido, pero no planeamos el pecado, ventaja y alevosía, no planificamos el pecado, no nos complacemos en el pecado, odiamos el pecado con cada átomo de nuestro cuerpo. No somos licenciosos en el pecado, sino que amamos a Cristo y tratamos de vivir lo que la Biblia nos dice, nos aconseja que hagamos, siendo obedientes y teniendo fe y perseverando en Cristo para preservación de nuestra alma. No para ganar nuestra salvación, sino que es producto. Y las acciones mías es un proceso de santificación práctica, que es obrada por el Espíritu de Dios, pero también yo pongo de mi parte estudiando la Escritura, y a medida que la Biblia me aconseja qué debo de poner, qué actitudes debo de poner y qué cambios debo tener en mi vida, yo lo voy haciendo, yo voy cambiando, yo voy limpiándome, yo voy purificándome por la palabra de Cristo, como dijo Cristo. Tan limpio por la palabra nos limpia, nos purifica, y eso es exactamente lo que hace el cristiano genuino. Tiene un deseo ardiente por aprender más de la palabra, por vivir la palabra, por practicar la palabra, por compartir la palabra, etcétera, etcétera. Entonces la salvación no se pierde, es un regalo gratuito de Dios. Y si es un regalo, ¿cómo es que Dios, después que me da ese regalo, me lo va a quitar? No, señores, no es así. No planeamos el pecado, no tenemos licencia para pecar, amamos a Dios con cada átomo de nuestro cuerpo, pero con cada átomo de nuestro cuerpo odiamos y aborrecemos el pecado y no lo practicamos. Que el Señor les bendiga. Gracias por seguirme en esta serie y espero haberles ayudado a aclarar sus dudas respecto a si la salvación se pierde o no. Amén. Gracias. Se pierde la salvación según Hebreos 10:26.
Cuando he hablado con algunas personas que sostienen que la salvación se pierde, de tendencia arminiana, ellos sacan este versículo para arguir que la salvación se pierde, como evidentemente este versículo de Hebreos lo deja ver. Pero, ¿está bien interpretado este pasaje según lo que ellos dicen? Bueno, el texto dice así, lo tienen aquí a su izquierda. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Luego el texto dice, versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Con este versículo, normalmente el arminiano clásico, el que sostiene que la salvación se pierde, a ellos les encanta citar el versículo desde el 26 que tenemos aquí, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, y el versículo 27 y básicamente hasta el 29 o 30 creo, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Este les encanta, el 21 y 30. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y hiciere frente al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el versículo 31 es el que más se afincan, donde dicen, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero bueno, están sosteniendo estos versículos de Hebreos capítulo 10, versículos 26 hasta el 31, que la salvación se pierde. Ciertamente no en lo absoluto. Veamos y analicemos algunas frases que se pasan por alto cuando se lee este versículo. Número 1. En el versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que se ha recibido? No se ha recibido la salvación, se ha recibido el conocimiento de la verdad. Hay que resaltar esa frase, se ha recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, una persona puede ser ignorante de las escrituras y del conocimiento de la verdad, pero una vez que se le ha revelado las escrituras, se le ha abierto las escrituras, se le ha testificado sobre lo que la Biblia dice, ya esa persona ha recibido el conocimiento de la verdad. Pero la persona recibe o no recibe. Si no recibe, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no tiene opción. La única opción de salvarse, la Biblia dice que Dios ha decidido salvar a los creyentes por medio de la predicación. El énfasis que Cristo puso en la palabra de Dios, recuerdo aquella ilustración que él puso de Lázaro y el rico, que murieron el mismo día. Lázaro fue al seno de Abraham o al paraíso, y el rico fue al lugar de tormento, al Hades. Pero dice que desde allá en el Hades alzaba su voz, y bueno, se les dijo que no podía haber un pase de una sección a otra. Pero al final él le dice, bueno, envía a Lázaro allá porque tengo otros hermanos en la tierra para que entonces le diga que este lugar es real. Pero Jesús dice, a Moisés tienen y a los profetas. Ahí tienen que oírlo. Cuando Jesús dice a Moisés tienen y a los profetas, está dando un valor importante a las escrituras, porque Moisés no existía
ni los profetas existían para el momento de Cristo. El último profeta fue Juan el Bautista. Jesús estaba utilizando una figura para referirse a las escrituras porque los judíos en el tiempo de Cristo se referían a Moisés y a los profetas para hacer énfasis o para enfatizar las escrituras existentes para ese momento, que era el Antiguo Testamento, es decir, Moisés, la ley, que eran los 5 primeros libros de la Biblia, o el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y todo lo que dice el Antiguo Testamento era referido como los salmos y los profetas, es decir, los profetas mayores y menores, y también los salmos. Jesús dijo, si alguien se ha de salvar por medio de la predicación. Pero la persona se le presenta el evangelio, recibe el conocimiento de la verdad, pero si no la recibe, si no recibe la verdad, sencillamente queda fuera de la salvación y ya no hay posibilidad de salvarse. Porque si pecaron voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, ya vemos, se peca voluntariamente. Yo decido seguir en mi vida de pecado con alevosía y ventaja, haciendo mi vida de pecado voluntariamente, licenciosamente, después que ya yo sé que eso es pecado, que eso es malo, no he recibido el conocimiento de la verdad, bueno, no me queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Lo que voy a esperar es juicio de Dios y un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Un cristiano no es un adversario de Dios, por lo tanto este texto no puede aplicar a los cristianos, eso es otro detallito. Ha de devorar a los adversarios, no a los cristianos. Un cristiano, por mucho que un cristiano llegase a enfriarse por alguna razón, no se va a convertir en un adversario de Dios, le queda el temor de Dios, tiene el Espíritu de Dios que le ministra, que le dice cosas y él sabe que necesita y la palabra se le viene a la mente, y el cristiano, aunque se pueda apartar un momento de la iglesia, él sabe que no se va a apartar de Dios. El versículo 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ahora, si este texto lo tomamos literal y aplicable a la iglesia, entonces, ¿quién no viola la ley de Moisés? ¿Quién no viola la ley de Moisés? Todo el mundo violó la ley de Moisés. La Biblia dice que no hay justo ni a un uno. Y cuando dice que no hay justo, en el libro de Romanos, Pablo dice, cuando dice que no hay justo ni a un uno, quiere decir que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Existían pecados alarmantes como el pecado de adulterio, como el pecado de fornicación, que eran alarmantes y se traía a la luz pública. Habían testigos que venían y se apedreaban a esas personas. No había más nada que hacer. Entonces, si este texto lo tomáramos literalmente, el que viola la ley de Moisés, ¿quién no ha violado la ley de Moisés? No tenemos 2 o 3 testigos, tenemos muchísimos testigos que testifican que nosotros hemos violado la ley de Moisés. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos. ¿Quién no miente? ¿Quién no reemplaza a Dios por algún otro ídolo en su vida? Ya sea el trabajo, la familia, la esposa o lo que sea. ¿Quién no ha quebrantado el mandamiento de honrar a padre y madre? ¿Quién puede cumplir los 10 mandamientos? Nadie pudo. Los mismos discípulos, cuando se reunieron en el primer concilio llamado el Concilio de Jerusalén, ellos dijeron, no le pongamos una carga que nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar, y decidieron poner ciertas restricciones para los cristianos gentiles que ellos debían cumplir, pero no le aplicaron la ley, porque si le aplicamos la ley no era para todo el mundo, era para los judíos, y los judíos fallaron en dar al blanco. Eso se llama pecado, no lograron cumplir la ley. Solamente Jesús cumplió la ley 100% y dijo, consumado es, y él imputó su justicia de perfección en los cristianos. Por lo tanto, este versículo no puede aplicar al cristiano porque está hablando de la ley de Moisés, y obviamente que el libro se llama Hebreos porque está escrito para los hebreos y está hablándole a una generación de judíos que estaban presentes. Incluso todavía estaba el templo, porque este libro se escribió cuando el templo todavía estaba en pie. Se le está escribiendo a ellos, mire, ustedes han quebrantado la ley, 2 o 3 testigos es suficiente para que ustedes ya estén descalificados. Ellos sabían que ellos no habían cumplido la ley. Entonces dice, si esto era así en la ley, porque lo que está presentando es un contraste, si esto era así en la ley, ¿cuánto mayor castigo pensáis merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? O sea, es decir, que no me interesa Cristo, no me interesa Jesús, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, si hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Vean que obviamente se está contrastando 2 cosas aquí, la ley con la gracia, la ley con la gracia. Si tú violas la ley, bajo la ley, violando la ley con 2 o 3 testigos, ya eres culpable y merecías la muerte, ¿cuánto mayor castigo? Un mayor castigo que va más allá de la muerte física va a recibir el que no quiera nada con Jesucristo. Eso es lo que está diciendo, solo que el autor está poniendo énfasis de una manera figurada. El rechazo a Cristo es como pisotear al Hijo de Dios, es como pasarle por encima, en pocas palabras, es como tener la sangre de Cristo inmunda. No, eso es inmundo, y en el concepto judío nosotros lo podemos entender mejor. Nosotros no podemos acercarnos a la Biblia con una mentalidad occidental. ¿Quién considera la sangre de Cristo inmunda? Nosotros los gentiles hasta se come sangre, comemos morcilla. Bueno, el cristiano no está llamado a comer sangre, pero los gentiles comen hasta sangre. Nosotros no entendemos que la sangre es inmunda.
La carne, los judíos cuando comen carne, limpian bien la carne de los animales que para ellos eran permitidos y los dejaban sin sangre alguna y lo ponían al sol. Había todo un proceso porque ellos consideraban la sangre inmunda. Esto solamente tiene sentido en la mentalidad oriental. Por lo tanto, esto no puede aplicarse a los cristianos porque nosotros no tenemos esa mentalidad de considerar la sangre inmunda de Cristo. En este sentido, pues, o sea, solamente un judío puede entender lo que se le está diciendo acá. Y dice en el cual fue santificado claramente porque Jesús vino para los judíos primeramente. Y si ella frente al Espíritu de gracia, el Espíritu de Dios trabaja cuando uno predica. Cuando nosotros predicamos, el Espíritu de Dios convence de pecado, justicia y juicio. Pero la persona decide si se va por el juicio o si acepta la justicia imputada de Cristo en su vida o si quiere seguir viviendo en pecado. Y eso es lo que está diciendo aquí el autor. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo de Israel. El Señor iba a juzgar al pueblo de Israel por rechazar al Mesías. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora dice, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, vean esta clave, fue de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Vean ustedes, solamente por ser iluminados no significa que ellos habían sido salvos. Este grupo obviamente no había sido salvo, solamente habían sido iluminados. Quiere decir que habían sido expuestos a la luz, habían sido expuestos a la verdad, habían recibido el conocimiento de la verdad. Pero eso no significa de ninguna manera que ellos habían sido salvos. Pero solamente por ellos exponerse a la predicación del evangelio, ellos habían sufrido y habían sido, porque estaban escuchando a los cristianos, que era una nueva doctrina para los judíos, y ellos habían sido torturados y habían estado afrontando todo tipo de combates y padecimientos. Dice, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculos, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. O sea que fue una cuestión bastante difícil, porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Así que dentro del grupo que había sido iluminado, había un grupo que sí había recibido a Cristo, que sí había demostrado a través del padecimiento, a través del sufrimiento, que ellos sí sabían, que habían dado, que ellos entendían que había una herencia mejor en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Vean ustedes aquí que el autor pasa, y es muy difícil distinguir cuando él habla de un grupo y otro grupo, pero él está hablando de dos grupos. Un grupo que ha sido iluminado, un grupo que ha recibido el conocimiento, y un grupo que lamentablemente no sufre este tipo de cosas, sino que más bien pierde rápidamente la esperanza, la prueba. Cristo habló de eso cuando habló de la parábola del sembrador. Dice que son aquellos que reciben la palabra con gozo. Muchos de estos recibían la palabra con gozo, pero cuando vienen las pruebas, ahogan la semilla. A ese grupo es el grupo iluminado, ese grupo que ha recibido el conocimiento de la verdad, ha recibido la semilla, pero las pruebas son superior a su fe, por lo tanto no tienen raíces profundas y realmente se apartan. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es decir, está tratando de estimular a aquel grupito que realmente ha creído y le dice, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sea un poquito más pacientes, sufran un poquito más, no se preocupen que el que ha de venir vendrá y no tardará. Y luego dice, mas el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Vean, esta palabra es muy clave. El justo vivirá por fe. Es decir, no es por obras que tú hagas, no es que tú tienes que ganarte la salvación haciendo algo y cuidando la salvación. El texto nos dice eso. El justo vive por fe. Y si retrocediere, vean esta palabra, si retrocediere, no agradará a mi alma. Es decir, si alguien que se llama justo retrocede, no agrada a Dios. Es decir, ese que retrocede realmente no es cristiano. Realmente tuvo una fe efímera, realmente no estaba cimentada en Dios. ¿Y quién nos dice esto? El versículo siguiente. A la gente le encanta leer todo esto hasta el versículo 38, pero no leen una palabra clave que está en el versículo 39, y aquí me voy a centrar. Y indica Hebreos 10, del 26 al 38, que la salvación puede perderse, porque dice que si retrocediere no agradará a mi alma. Pues quiero decirles que no. Versículo 39 dice, pero, ese pero es un conector de contraste que dice que todo lo que está anteriormente es una diferencia total a lo que se va a decir luego. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. Es decir, obviamente el autor se incluye aquí y dice, ya va, pero yo estoy hablando de un grupo que fácilmente retrocede y desagrada a Dios, desagrada a nuestro Señor. Yo estoy hablando de un grupo que pisotea la sangre de Cristo, que fue iluminado, que recibió el conocimiento de la verdad, pero no ha sido salvo. Aunque dentro de ese grupo se puede ver un grupito que realmente ha permanecido, ha habido un grupito que ha sufrido, que ha padecido. Ese grupito es cristiano, ese grupito es de Dios, ese
grupito hace la voluntad de Dios. Es fácil distinguir. Él pone los distintivos de un verdadero cristiano que padece sufrimientos, que hace la voluntad de Dios, que permanece y no retrocede y además vive por fe. Entiende que la herencia en los cielos es mayor a la que le ofrece este mundo. Entonces el versículo 39 es la clave de todo esto. Todo el mundo lee hasta el versículo 38, pero no lee el 39. En el 39 dice, pero, ese pero, repito, es un conector que marca un contraste, que marca una diferencia, que está diciendo, hey, todo lo anterior solamente aplica para un grupo, y es el grupo que retrocede, es el grupo que se desvía, es el grupo que pisotea la sangre de Cristo, es el grupo que peca deliberadamente, que peca voluntariamente, pero nosotros, dice el autor, incluyéndose él, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. Es decir, que hay un grupo que sí retrocede, pero si retroceden no es que no pertenecen al grupo del autor que está escribiendo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Es decir, ese grupo que pisotea la sangre de Cristo está retrocediendo. Ese grupo que afrenta el Espíritu de gracia, ese está retrocediendo para condenación, para perdición. Ese grupo que menosprecia el sacrificio de Cristo en la cruz y recibe el conocimiento de la verdad, pero luego sigue pecando voluntariamente, como si nada, como que si no conociera nada. Ese grupo es el grupo que ha retrocedido, es el grupo que le queda una expectación de juicio, es el grupo que ha sido convencido de pecado, justicia y juicio, pero optó por el juicio. Yo no importa que Dios me juzgue, yo no creo en esto. Ese grupo es distinto al grupo que obviamente el autor dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, yo preservo mi alma por medio de la fe, y la fe, como dice en el versículo 38, el justo por fe vive, el justo por la fe vive, el justo no va a estar revolcándose en el pecado, el justo no peca voluntariamente, el justo no pisotea la sangre de Cristo, el justo, nosotros no somos de los que retrocede. Si alguien retrocedió y se fue al mundo y sigue bebiendo y haciendo su vida de parranda y su vida de mujeriego y su vida de pecados deliberados y todo tipo de pecados sin que la conciencia le dictamine nada, quiere decir que esa persona nunca en su vida fue iluminado solamente recibió el conocimiento de la verdad, pero no ha recibido la salvación, no fue escogido por Dios, no le ha sido imputada la justicia de Dios, él optó por el juicio de Dios. Como dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Nosotros permanecemos, nosotros no retrocedemos, nosotros tenemos fe para preservación de nuestra alma. Entonces, cuando leamos Hebreos 10, versículo 26, leamos todo el capítulo y leamos todo el libro, porque en el libro se habla de dos grupos, los salvos y los no salvos, los iluminados y los que han recibido la salvación, los que han recibido el conocimiento de la verdad y los que han recibido la verdad. Es muy distinto, es muy distinto. Entonces, vean las palabras clave. Iluminados, estar expuesto a la luz. Mucha gente está expuesta a la luz, pero no significa que por estar expuesto a la luz ya eres salvo automáticamente. No, necesitas estar expuesto a la luz, pero recibir la luz. Como dijo Cristo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, amigo y hermano que me escucha, la salvación no se pierde, según Hebreos 10:26, está hablando de un grupo distinto, dentro del cual hay un grupito que deja ver distintivos de ser verdaderamente cristianos. Que Dios les bendiga, gracias por haberme escuchado y espero que esta pequeña reflexión les sea de bendición. Amén. Amigos, nuevamente soy el pastor Winston Medina. Gracias por seguir mi serie Se pierde la salvación. Hemos estado estudiando algunos versículos. Ya estudiamos 4 versículos que se utilizan para sostener que la salvación se pierde. Demostramos que esos versículos interpretados a la luz del contexto y a la luz de pasajes paralelos y de las referencias cruzadas, pues realmente no significan que la salvación se pierde, sino que hay una mala interpretación de fondo. Habría que estudiarlo a la luz de la hermenéutica y a la luz de los versículos paralelos, repito, y del contexto para poder analizarlos y decir, bueno, estos versículos no están hablando de la salvación, o si están hablando de la salvación no está afirmando que se pierde. Obviamente que hoy estaremos estudiando otro porque surge otra pregunta. La pregunta es, pero según Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces aquí viene la frase, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, con este versículo, algunos arminianos o algunos pentecostales o algunos cristianos, porque en todos los grupos hay gente que sostiene esto de que la salvación se pierde, ellos dicen, aquí dice que te ocupes de la salvación. Aquí dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por lo tanto, la salvación es algo que tenemos que cuidar y debemos andar en el camino del Señor temblando todo el tiempo, asustados, porque podemos perder la salvación en cualquier momento. ¿Significa ese pasaje esto? Pues
Para eso estamos aquí, para analizarlo hermenéuticamente, para analizarlo a la luz del contexto, como hemos hecho con otros 4 pasajes o otros 4 versículos, y vamos a analizar de qué viene el apóstol Pablo. En primer lugar, el apóstol Pablo comienza este discurso desde el capítulo 1. No podemos separar el capítulo 2 del capítulo 1 porque vean ustedes, si ustedes comienzan leyendo el capítulo 2 aquí, dice por tanto. Hay una frase que dice por tanto, lo cual es un conector que está uniendo las ideas anteriores con las ideas que va a introducir el apóstol Pablo. Por tanto, es un conector que se llama de causa y efecto. Por tanto, es decir, así que debido a todo lo que se ha dicho antes, entonces hay que hacer esto y esto y lo otro. ¿Y qué es lo que viene diciendo el apóstol Pablo? Bueno, basta con que leamos el capítulo 2. Por tanto, si alguna consolación, porque el propósito de esta carta era consolar a los creyentes que estaban preocupados, van a matar al apóstol Pablo. ¿Qué va a pasar con el apóstol Pablo? ¿Qué va a hacer Dios con respecto? Y le dice, no, mire, si muero, no voy a estar perdido. Estoy con el Señor. Entonces viene el capítulo 2 donde él dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Mi gozo está, sea que me muera o que viva, yo quiero completar mi gozo, que ustedes sientan lo mismo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, dice el apóstol. Nada hagáis, y aquí viene esto, por contienda o por vanagloria. Había contienda y había vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora comienza a motivar a la iglesia y decirle, ustedes tienen que sentir lo mismo que Cristo sintió. Y empieza a introducirlo sobre ese sentir y le dice, el cual, ¿quién? Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y comienza, ustedes pueden seguir leyendo el pasaje, no lo voy a leer todo porque quiero puntualmente ir a la respuesta. Pero vemos nosotros que el apóstol Pablo está diciendo, ustedes tienen que ser humildes. Ustedes no pueden hacer nada por vanagloria. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo es nuestro líder y Jesucristo condescendió, Jesucristo se humilló, Jesucristo sufrió la muerte de cruz, Jesucristo siendo en la forma de Dios, se humilló hasta morir tomando la forma de un siervo, de un esclavo y morir en una cruz. ¿Qué humillación más grande que esta? Que el Hijo de Dios, que estaba en toda su gloria, no se aferró a esas cosas, sino que vino a morir por nosotros. Entonces él dice, por tanto, viene y conecta. Por tanto, o sea, debido, este por tanto significa debido a la humillación de Cristo, debido a la manera como Cristo decidió condescender, decidió humillarse para salvarnos a nosotros, para morir en una cruz por nosotros. Entonces, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir él entonces con esto? ¿Qué es ocuparse en la salvación con temor y temblor? Hacer lo que él viene recomendando desde el capítulo 1 y el capítulo 2, donde él está diciendo, consuélense mutuamente, haya un solo sentir en ustedes, sean humildes como Cristo. Cristo es nuestra referencia. Nosotros no tenemos que compararnos, muchas veces los cristianos nos gusta compararnos con los demás. Es decir, ¿qué piensas tú del hermano fulano de tal? ¿Por qué piensas tú de la hermana fulana de tal? ¿Tú crees que estos sean verdaderamente cristianos? ¿Tú crees que este verdaderamente va al cielo? ¿O este es cristiano? ¿Aquella es cristiana verdadera y yo no lo soy? ¿O aquel no lo es? Mire, no se compare con nadie. No se compare con nadie. Nuestra referencia es Cristo. Compárese con Cristo. Pongamos a Cristo a nuestro lado y veamos a qué estatura estamos con respecto a Él. ¿Estamos a la misma estatura o estamos muy pequeños? Si yo me comparo con otros hermanos, o me voy a ver pequeño, me voy a ver enaltecido. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Comparémonos con Cristo. Cristo se humilló siendo Dios. Nosotros no somos dioses. Cristo Dios se humilló hasta morir en la cruz siendo un esclavo. Y esa es nuestra referencia. Entonces, cuando nosotros vemos a Cristo, lo que Él hizo, entonces Él nos aconseja, ocúpense entonces en vuestra salvación con temor y temblor. Su referencia es Cristo. Ustedes no son más que Cristo. Ocúpense significa seguir el consejo que el apóstol viene hablando en el capítulo 2 completo. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, es decir, había que tener consolación en Cristo, había que consolarse en el amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Esto es ocuparse en la salvación, hacer obras de caridad, tener amor mutuamente, estimar al otro como superior a mí mismo, humillarnos lo más que podamos, etcétera, etcétera. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Entonces, cuando hacemos estas cosas, estamos ocupándonos de nuestra salvación. No es que estamos cuidando la salvación o haciendo algo para poder ganar la salvación. No, señores, no es así. Y de hecho, si ustedes siguen leyendo, dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así dos cosas, el querer como el hacer
por su buena voluntad. Es decir, vemos nosotros que el apóstol está diciendo, mire, lo que ustedes quieren hacer, el Señor se lo está poniendo que lo hagan. Pero no se queden en la primera etapa, porque muchos cristianos se quedan en la primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa? Yo sí quiero, a mí como me gustaría, me encantaría, cómo anhelo yo hacer esto, pero no he hecho nada, no he empezado. Por decir algo, quiero tocar la guitarra, ya compraste la guitarra, ya te metiste en un curso. Yo sí quiero aprender a predicar, ya empezaste un estudio teológico, tantos cursos de teología gratuitos que hay en la internet, tantas biblias de estudios que hay, por lo menos para comenzar, tanta literatura disponible en forma digital que tú pudieras descargar, aplicaciones que pudieras descargar en tu teléfono sobre clases de teología. Muchísimos hay. Podemos entonces estudiar y profundizar para que Dios me pueda entonces utilizar. Entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí, Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer. Es decir, ellos querían hacer algo, pero se quedaban en esa primera etapa. ¿Y cuántos cristianos se quedan en la etapa del querer? Yo sí quiero, yo sí anhelo, como me gustaría, pero hasta ahí llegó. Pasaron 10, 20 años. ¿Qué quieres, hermano? ¿Qué quieres ser tú en el Señor? ¿Qué estás haciendo? No, lo mismo, hermano. Siempre he querido hacer esto, pero no he arrancado. No, eso no es de Dios. Dios pone el querer como el hacer. Dios quiere que actúes. Entonces, en el inglés, la palabra ocupaos se dice work out, que significa ejercitarse. Significa dejar ver. Significa mostrar, manifestar. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en pocas palabras. A ustedes se les tiene que notar. Ustedes tienen que manifestar el evangelio. Ustedes tienen que manifestar la salvación. Demuestren que verdaderamente han sido salvos. Demuestren que la salvación se refleja en ustedes a través de sus acciones. Al ser compasivos, al ser humildes, al estimar al otro, al no buscar lo suyo propio, sino lo de los demás, etcétera, etcétera. Ustedes están mostrando síntomas de que son verdaderamente cristianos y de que realmente han sido salvos. Eso es lo que está diciendo. Y Dios pone el querer como el hacer. Es decir, Dios está diciendo al apóstol Pablo, dedíquense a hacer la obra de Dios. Dedíquense a ganarse mutuamente en amor entrañable entre ustedes mismos. Y vean ustedes que esto tiene que ver con esto, porque si ustedes leen el versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Vuelve a repetir. ¿Cómo yo me ocupo de mi salvación? Siendo irreprensible, siendo sencillo, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, y ahí viene, resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí vemos que resplandecer como luminares es la concordancia a ocuparse, que es work out. Nada es workout si primero no es working, como dice el doctor Miguel Núñez. Working significa que está dentro de mí. ¿Y qué hago yo? Workout, la saco. Para que no sepan, workout significa ejercitar o sacar algo que está por dentro. Cuando uno hace ejercicio, por ejemplo, ejercicio físico, uno está tratando de sacar las toxinas a través del ejercicio físico, workout. Entonces lo mismo es cuando se habla de la salvación. Lo que está diciendo es ocúpense, ejercítense en la salvación. Demuestren que ustedes verdaderamente son salvos. ¿A través de qué? Las acciones que el apóstol Pablo viene mencionando en el capítulo 2 y continuarán en el capítulo 3 y capítulo 4, porque es solo una pieza discursiva que arranca en el capítulo 1. ¿De qué forma un cristiano puede ocuparse de la salvación? Bueno, ahí está. Si hay alguna consolación en Cristo, consolándonos en Cristo. Si algún consuelo de amor, consolándonos en amor. Si alguna comunión del Espíritu, teniendo comunión en el Espíritu. Si algún afecto entrañable, mostrando afecto por los demás en forma entrañable. Si alguna misericordia, dice el apóstol, completad mi gozo. O sea, hagan que yo esté contento. Continúa sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, con un mismo propósito, una misma meta, trabajando por una misma visión. Nada hagáis por contienda, eso es ocuparse, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, nuestra referencia, también lo que hubo en Cristo Jesús, eso es lo que tiene que haber en vosotros. Es muy sencillo. Cuando nosotros nos apegamos a la hermenéutica, es decir, a las escrituras dentro del contexto, no agarrando un pedacito del versículo y tratando de armar toda una teología o toda una doctrina, haciendo lo que llaman los teólogos una eisegesis, es decir, torciendo las escrituras, porque estamos agarrando un pedacito nada más para crear un pretexto de ese texto, fuera de su contexto, como dice, un texto fuera de su contexto es un pretexto. No podemos hacer que la Biblia diga lo que no dice, que siga mis caprichos. No, mis caprichos han de sujetarse a lo que la Biblia dice. Y si leemos todo el pasaje, todo el capítulo 1, 2, 3 y 4, nos damos cuenta de qué manera nos podemos ocupar en nuestra salvación. El Señor me ha salvado, la debo mostrar, la debo manifestar, la debo sacar a flote. Como dijo Cristo, no se enciende una luz para meterla debajo de un cajón, de un almud, sino que se pone en alto para que todos puedan ver la luz. De eso es que está hablando el apóstol Pablo. Al haber amor entrañable entre ellos, al haber humillación entre ellos, al haber humildad entre todos ellos, al expresarse afecto entrañable entre ellos mismos, entonces la gente iba a ver, aquí realmente está Cristo, aquí está el Señor. Esta gente realmente es distinta, esta gente es salva, esta gente se está ocupando de lo que predican.
no solamente hablan de que son salvos, sino que lo demuestran a través de sus acciones. La dejan ver la luz que hay dentro de ellos, como dice el versículo 15, en medio de la cual resplandece un mundo de una generación perversa. La iglesia resplandece como luminares en el mundo, que fue el consejo de Cristo. Vosotros sois luz del mundo, somos la luz del mundo. Entonces nosotros, como luz del mundo, tenemos que alumbrar, tenemos que dejar brillar nuestra salvación para que el mundo pueda creer a través de nuestras acciones, a través de nuestras obras, porque es una manera de predicar. La predicación, el quinto evangelio es nuestra propia vida, cómo nosotros nos conduzcamos delante del Señor. Ese es mi consejo, amigos, que el Señor les bendiga grandemente. Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Significa temor y temblor, que no lo expliqué, significa con reverencia, tomando a Cristo como ejemplo. No somos más que Él. Si Cristo se humilló siendo Dios, entonces hagamos lo mismo, ocupémonos de nuestra salvación, dejemos ver a Cristo, dejemos que Cristo alumbre a través de nosotros. Que Dios les bendiga. Amén.